Sara Martínez miró el reloj de pared. Eran casi las 9 de la noche. Llevaba 12 horas seguidas trabajando. Le dolían mucho los pies con los zapatos negros que usaba a diario. El restaurante obligaba a todas las camareras a usar el mismo uniforme. Vestido negro, delantal blanco y zapatos incómodos que le hacían doler las piernas. Leonard no era como otros restaurantes. Allí todo costaba mucho dinero. Una simple cena para una persona podía costar $300. Era más dinero del que Sara ganaba en una semana entera. Las paredes estaban cubiertas de cuadros caros. Del techo colgaban lámparas de cristal. Las mesas tenían manteles blancos y cucharas y tenedores de plata auténtica. Sara cogió su paño de limpieza y empezó a limpiar la mesa número 12. Este era su trabajo todas las noches, después de que se fuera el último cliente. Tenía que limpiar cada mesa, cada silla y cada vaso hasta que estuvieran perfectos. El gerente, el señor Peterson, lo revisaba todo. Si encontraba una sola mancha, Sara tenía que limpiarlo todo de nuevo. El restaurante tenía 40 mesas. Algunas eran pequeñas para 2 personas. Otras eran grandes para 8 o 10. En la esquina estaba la mesa más cara. A la gente rica le gustaba sentarse allí porque podían ver todo el restaurante. Podían observar a los demás y presumir de su ropa y joyas caras. Pero lo que más le gustaba a Sara del restaurante era el piano. Estaba en el centro del comedor como una hermosa joya negra. El piano era enorme y brillante. Valía más dinero del que Sara ganaría en 10 años. Todos los días, un hombre venía a limpiarlo y asegurarse de que estuviera perfecto, pero nadie lo tocaba nunca. Sara recordaba la primera vez que vio el piano. Fue hace 6 meses, cuando empezó a trabajar en Leonardan. Llevaba una bandeja con platos sucios cuando lo vio. Casi lo deja caer todo. El piano era exactamente igual al que había tenido su abuela cuando Sara era pequeña. Su abuela le había enseñado a tocar a Sara cuando tenía 5 años. Todas las tardes, después de la escuela, Sara se sentaba en el banco del piano junto a su abuela. Sus deditos intentaban alcanzar las teclas. Su abuela guiaba sus manos y le enseñaba a crear música hermosa. La música es magia, Sara. Su abuela solía decir, puede alegrar a la gente cuando está triste. Puede hacerles recordar buenos momentos. La música es un regalo que le das al mundo. Sara aprendió rápido. A los 8 años, ya podía tocar canciones sencillas. A los 12, tocaba piezas difíciles que hacían que los adultos se detuvieran a escuchar. Su abuela estaba muy orgullosa. Les decía a todos que Sara tenía un don especial. Cuando Sara tenía 13 años, su abuela enfermó gravemente. Ya no podía dar clases de piano. La familia tuvo que vender el piano para pagar las medicinas. Sara lloró durante días cuando los hombres vinieron a llevárselo. Sentía como si le estuvieran arrebatando una parte del corazón. Pero Sara no dejó de tocar. Su escuela tenía un piano viejo en el aula de música. Sara se quedaba después de clase para practicar. Tocaba a la hora del almuerzo. Tocaba los fines de semana, cuando la escuela estaba vacía. La profesora de música, la señora Chen, se dio cuenta de lo buena que era Sara. La señora Chen ayudó a Sara a solicitar plaza en escuelas de música. Sara fue aceptada en Juilliard, una de las mejores escuelas de música del mundo. Obtuvo una beca porque su familia no tenía dinero para pagar. Sara estaba muy feliz. Iba a convertirse en pianista profesional, pero entonces todo cambió. Cuando Sara tenía 18 años y estaba en su segundo año en Juilliard, su padre enfermó gravemente. Tenía cáncer. El médico dijo que podían ayudarlo, pero el tratamiento era muy caro. La familia no tenía un seguro que cubriera todo. La madre de Sara tenía 2 trabajos, pero no era suficiente. Su hermano menor, Miguel, estaba en la escuela secundaria y quería ir a la universidad. La familia necesitaba dinero rápido. Sara tuvo que tomar una decisión. Podía seguir estudiando y seguir su sueño, o podía trabajar para ayudar a su familia. Sara eligió a su familia.
Dejó Juilliard y encontró trabajo como camarera. Al principio, trabajó en un pequeño restaurante en Queens. El sueldo no era bueno, pero era mejor que nada. Enviaba todo el dinero que podía para ayudar a pagar la medicina de su padre. Su padre luchó mucho, pero el cáncer era demasiado fuerte. Murió cuando Sara tenía 21 años. La familia aún debía dinero al hospital. La madre de Sara estaba tan triste que apenas podía trabajar. Miguel era inteligente y sacaba buenas notas, pero la universidad era demasiado cara. Sara encontró mejores trabajos en mejores restaurantes. Aprendió a atender a los ricos y a hacerlos felices. Los ricos daban más propinas cuando el servicio era bueno. Sara era buena en su trabajo. Era educada, rápida y nunca cometía errores. Así fue como consiguió el trabajo en Leernon. El señor Peterson la contrató porque tenía experiencia con restaurantes caros. El sueldo era mejor que en sus antiguos trabajos. Las propinas también eran mucho mejores. Algunos clientes dejaban 50 o incluso $100 de propina, pero trabajar en Leonard Down era difícil. Los clientes esperaban que todo fuera perfecto. Si el vaso de agua estaba vacío durante ¿cuánto tiempo?, se quejaban. Si la comida tardaba demasiado en llegar, se enfadaban. Algunos clientes eran malos con los camareros y camareras. Actuaban como si Sara no fuera una persona real. Sara intentaba que eso no la molestara. Necesitaba este trabajo. Su madre seguía enferma y necesitaba medicinas. Miguel estaba en la universidad, pero necesitaba dinero para los libros y el alquiler. Sara trabajaba 6 días a la semana, a veces 7. Trabajaba en turnos de mañana y de tarde. Siempre estaba cansada. Todas las noches, cuando limpiaba el restaurante, Sara miraba el piano. Recordaba las manos de su abuela mostrándole qué teclas pulsar. Recordaba la sensación de componer música hermosa. A veces tocaba el piano con mucha suavidad cuando nadie la veía. Las teclas se sentían suaves y frescas bajo sus dedos. Sara nunca le dijo a nadie en el trabajo que sabía tocar el piano. ¿Qué sentido tenía? Esto era un restaurante, no una sala de conciertos. Los clientes venían a comer comida y beber vino caros. No les importaba la música. Ciertamente no les importaba una camarera que había ido a la escuela de música. Además, Sara temía que si tocaba el piano, la entristecería demasiado. Le recordaría todo lo que había renunciado. Le recordaría los sueños que tuvo que dejar atrás. Era más fácil simplemente mirar el piano y recordar tiempos mejores. Esta noche era como cualquier otra. Sara terminó de limpiar las mesas y las sillas. Barrió el suelo y vació los cubos de basura. El personal de cocina ya se había ido a casa. El señor Peterson estaba contando el dinero en su oficina. Sara casi había terminado su trabajo. Pasó junto al piano una vez más. En unos minutos, se quitaría el uniforme e iría a su pequeño apartamento. Cenaría algo sencillo y se iría a dormir. Mañana volvería y haría el mismo trabajo. Esta era su vida ahora. Pero al pasar junto al piano, Sara no sabía que mañana sería diferente. No sabía que un hombre rico y enojado lo cambiaría todo. No sabía que su secreto pronto sería descubierto. Solo sabía que estaba cansada y quería irse a casa. Sara apagó las luces y cerró la puerta con llave. El piano esperaba solo en la oscuridad. Richard Blackwell estaba sentado en su coche negro a las afueras de Leonard. El conductor le abrió la puerta, pero Richard no salió de inmediato. Estaba furioso por su llamada. El acuerdo comercial en el que había trabajado durante 6 meses acababa de fracasar. Alguien le había ofrecido más dinero en el último minuto. Richard había perdido millones de dólares. Esto no debía pasarle a Richard Blackwell. Su fortuna superaba los 2.000 millones de dólares. Era dueño de hoteles, edificios de oficinas y empresas tecnológicas en todo el mundo. Cuando Richard quería algo, solía conseguirlo. Cuando la gente le decía que no, encontraba la manera de hacerles cambiar de opinión. Richard tenía 58 años.
Había sido rico la mayor parte de su vida, pero no siempre lo había sido. De joven, su familia era pobre. Su padre trabajaba en una fábrica. Su madre limpiaba casas para gente adinerada. Vivían en un pequeño apartamento donde la calefacción no siempre funcionaba en invierno. Richard era inteligente en la escuela. Sacaba buenas notas y ganó una beca para la universidad. Estudió negocios e informática. Después de la universidad, fundó su propia empresa con dinero. Pidió un préstamo al banco. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. No tenía amigos ni aficiones. Ganar dinero era lo único que importaba. La empresa creció rápidamente. Richard compró otras empresas. Despidió a los trabajadores que no eran lo suficientemente buenos. Cerró fábricas que no generaban suficientes ganancias. Algunos decían que Richard era cruel y frío. Pero a Richard no le importaba lo que pensaran los demás. Solo le importaba ganar. A los 30 años, Richard era millonario. A los 40, tenía $100 millones. Ahora tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Era dueño de 5 casas, 2 aviones y un yate. Tenía coches, relojes y ropa caros, pero tener dinero no lo hacía feliz. Se había casado 2 veces, pero ambas esposas lo dejaron. Decían que amaba el dinero más que a las personas. Richard no tenía hijos. No tenía amigos cercanos. Las únicas personas que pasaban tiempo con él eran empleados que necesitaban sus trabajos. Richard cenaba solo casi todas las noches. Iba a los restaurantes más caros porque podía permitírselos. La comida era buena, pero comer solo siempre era solitario. A veces, Richard deseaba tener a alguien con quien hablar. Pero luego recordaba que la gente solo fingía que le gustaba por su dinero. Esa noche, Richard estaba especialmente enojado. El acuerdo comercial que fracasó lo habría hecho aún más rico. Había planeado comprar una empresa que fabricaba chips de computadora, pero otro hombre le ofreció más dinero en el último segundo. Richard podría haber pagado más, pero habría sido demasiado. Incluso Richard tenía límites. La pérdida no se debía realmente al dinero. Richard tenía mucho dinero. Se trataba de perder. Richard odiaba perder más que nada. El mundo. Perder lo hacía sentir de nuevo como aquel niño pobre de la ciudad industrial. Le hacía recordar su impotencia. Richard finalmente salió del coche. El conductor lo esperaría en el aparcamiento. Richard siempre iba al Hernard los martes por la noche. Le gustaba la mesa 15, en la esquina. Desde allí, podía ver a todos en el restaurante. Podía observar a otros ricos y juzgar su ropa y joyas. La anfitriona sonrió al ver a Richard. Su sonrisa no era real. Era el tipo de sonrisa que la gente dedica a los clientes ricos. Buenas noches, señor Blackwell, dijo. Su mesa de siempre está lista. Richard no le devolvió la sonrisa. Nunca le sonreía a los empleados del restaurante. En su mente, solo eran sirvientes. No eran importantes. Estaban allí para traerle comida y vino y luego desaparecer. Richard había trabajado duro para ganarse la vida. Quienes servían la comida no habían trabajado tanto. Eso los hacía menos valiosos. La anfitriona acompañó a Richard a su mesa. La mesa tenía un mantel blanco y platos caros. Una solitaria rosa roja reposaba en un pequeño jarrón de cristal. Richard se sentó y observó el restaurante. Estaba lleno de gente como él, gente adinerada que quería que todos supieran que tenía dinero. Richard pidió su cena habitual: langosta con salsa especial, el vino más caro y pastel de chocolate de postre. La comida costaría $400. Era más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana, pero para Richard, era como comprar un café. Mientras esperaba su comida, Richard observaba a los demás clientes de la mesa 12. Una joven pareja celebraba algo, tal vez un compromiso o un aniversario. Parecían felices y se tomaban de la mano por encima de la mesa. Richard sintió celos al verlos.
No recordaba la última vez que había sido verdaderamente feliz. En la mesa 8, una familia cenaba. Padres y dos hijos adolescentes. Se reían de algo. El padre contaba una anécdota divertida. Aunque comían en un restaurante caro, parecían normales y amables. Richard se preguntó cómo sería tener una familia así. Pero entonces Richard apartó esos pensamientos. Las familias felices eran para otros. Richard había elegido el dinero en lugar del amor. Era demasiado tarde para cambiar. Además, la mayoría de la gente no era de fiar. Solo querían usarlo por su riqueza. El vino de Richard llegó primero. Era de Francia y costaba $300 la botella. Richard había bebido este vino muchas veces. Sabía bien, pero no lo suficiente como para justificar el precio. Richard compraba cosas caras porque podía, no porque lo hicieran feliz. La camarera que le trajo el vino era joven, quizá de unos 20 años. Era guapa, pero parecía cansada. Su etiqueta decía Sara. Richard apenas la miró. Las camareras eran invisibles para él. Eran solo manos que traían la comida y retiraban los platos sucios. Sara sirvió el vino con cuidado. No derramó ni una sola gota. Sus movimientos eran fluidos y profesionales. Richard notaba que llevaba tiempo en este trabajo. Pero a Richard no le importaba lo buena que fuera. Para él, servir mesas no era una verdadera habilidad. La langosta de Richard llegó 20 minutos después. Estaba cocinada a la perfección y presentada con una belleza exquisita. Richard comió despacio mientras leía correos electrónicos en su teléfono. Más malas noticias sobre el acuerdo comercial fallido. El hombre que había superado su oferta era alguien que Richard conocía. Eso hizo que la pérdida fuera aún más molesta. Mientras Richard comía, se dio cuenta de que Sara atendía a otras mesas. Era amable con todos los clientes. Recordaba sus pedidos sin anotarlos. Anticipaba lo que necesitaban antes de que lo pidieran. De hecho, era muy buena en su trabajo. Pero Richard seguía sin tenerla en alta estima. Lo que Richard no sabía era que Sara también se había fijado en él. Lo había atendido muchas veces en los últimos 6 meses. Sabía que era rico e importante. Sabía que nunca sonreía y rara vez daba las gracias. Sabía que dejaba buenas propinas, pero no era amable. Sara había aprendido a ser extremadamente cuidadosa al atenderlo porque parecía el tipo de persona que se quejaría si algo salía mal. Richard terminó su langosta y pidió postre. Mientras esperaba, bebió más vino y se enojó aún más por sus problemas de negocios. El vino avivó sus emociones. Empezó a mirar alrededor del restaurante con irritación. Todo le molestaba. La familia risueña, la pareja feliz, los demás ricos fingiendo divertirse. Fue entonces cuando Richard notó el piano en el centro del restaurante. Lo había visto muchas veces, pero nunca se le había ocurrido. Esa noche, por alguna razón, le llamó la atención. El piano era hermoso y caro, pero nadie lo tocaba nunca. Era solo una decoración para que la gente rica lo mirara mientras comía. Richard pensó que era un desperdicio. Había pagado por muchas cosas caras que nunca usaba, pero al menos sus cosas sin usar estaban en sus casas. Este piano estaba en un lugar público donde realmente podría ser útil. Sin embargo, permanecía allí en silencio todas las noches. Mientras Richard miró el piano y vio a Sara pasar junto a él. Ella aminoró un poco la marcha y miró el instrumento. Por un instante, su máscara profesional se desvaneció. Richard vio algo en su expresión. Anhelo, tristeza, tal vez incluso amor. Era la primera emoción real que veía en ella. Esto le interesó. ¿Por qué una camarera miraría un piano de esa manera? ¿Desearía saber tocarlo? ¿Creía que podía tocarlo? Richard dudaba que un empleado de restaurante supiera algo de música clásica. La gente como Sara probablemente escuchaba música pop en la radio, pero la expresión de Sara había sido muy real. No era la falsa cortesía que mostraba a los clientes. Por un segundo,
Había mirado ese piano como si significara algo para ella. Richard archivó esta información en su mente. Era bueno fijándose en los detalles de la gente. Era una de las habilidades que lo habían llevado al éxito en los negocios. Llegó el pastel de chocolate de Richard. Era rico y dulce, y estaba decorado con pan de oro, otra cosa cara que no valía la pena. Pero Richard lo comió de todos modos mientras seguía observando a Sara trabajar. Sara se movía con gracia entre las mesas. Equilibró varios platos en sus brazos sin dejar caer nada. Escuchaba atentamente a los clientes y respondía adecuadamente. Trataba a los clientes difíciles con paciencia y habilidad. A pesar de sí mismo, Richard estaba impresionado por su competencia. Pero Richard seguía enojado por su negocio fallido. El vino lo había empeorado, no mejorado. Quería descargar su frustración con alguien. Quería demostrar que seguía siendo poderoso e importante. Quería ganar algo, aunque fuera pequeño e insignificante. Fue entonces cuando a Richard se le ocurrió una idea. No era una buena idea. Era el tipo de cosa que un hombre rico, borracho y mezquino haría para sentirse mejor consigo mismo. Pero Richard se sentía mezquino, borracho y rico. Decidió poner a prueba a esta camarera que miraba los pianos con tanta ansia que la desafiaría y probablemente la avergonzaría, y eso lo haría sentir un poco mejor después de su terrible día. Sara notó que el hombre de la mesa 15 había terminado su postre. Tomó la cafetera y se acercó a su mesa. Este cliente siempre pedía café después de comer. Le gustaba solo, sin azúcar ni crema. Sara había aprendido sus preferencias después de atenderlo muchas veces. ¿Quiere café, señor Blackwell?, preguntó Sara cortésmente. Mantuvo un tono amable pero profesional. Los clientes ricos como el señor Blackwell esperaban un servicio perfecto. No querían ser amigos de la camarera. Solo querían que sus necesidades fueran atendidas rápida y discretamente. Richard miró a Sara. Tenía los ojos un poco rojos por el vino. Su traje caro seguía impecable, pero su rostro reflejaba enojo. Sara notó que estaba de mal humor. Algunos clientes se ponían así cuando bebían demasiado. Sara había aprendido a ser extremadamente cuidadosa con los hombres ricos y enojados. Sí, café, dijo Richard. Su voz era cortante y hostil. Sara sirvió el café caliente en su taza. Tuvo mucho cuidado de no derramar nada sobre el mantel blanco. El señor Peterson se enojaría si manchaba algo. Mientras Sara servía, Richard observaba su rostro. Buscaba señales de debilidad o miedo. Era como un depredador estudiando a su presa. El vino lo había hecho sentir mezquino y poderoso. Quería usar ese poder para lastimar a alguien. «¿Sigues mirando ese piano?», dijo Richard de repente. Su voz era lo suficientemente alta como para que la gente en las mesas cercanas lo oyera. «Te he estado observando. Cada vez que pasas por delante, lo miras como si quisieras algo». Sara sintió que se le calentaban las mejillas. No se había dado cuenta de que alguien la estaba observando. «Lo siento, señor. Solo me aseguraba de que estuviera limpio y en orden para los invitados». Eso no era cierto. Y Richard lo sabía. «No me mientas», dijo. Su voz se hizo aún más fuerte. «Miras ese piano como si creyeras que sabes tocarlo. Como si creyeras que eres algún tipo de músico». Otros clientes empezaron a mirar su mesa. Sara se sintió avergonzada y asustada. No quería montar una escena. No quería perder su trabajo. «Disculpe si lo interrumpí, señor. ¿Hay algo más que pueda ofrecerle?». Pero Richard no había terminado. El vino y su enojo por el negocio fallido lo volvieron cruel. Quería demostrar que era mejor que todos los demás en el restaurante. Quería demostrar que la gente pobre como Sara debería saber cuál es su lugar. «Responde a mi pregunta», exigió Richard. «¿Crees que sabes tocar el piano?». Las manos de Sara temblaban ligeramente mientras sostenía la cafetera. Sabía que debía disculparse e irse, pero algo en el tono de Richard la enfureció. Le hablaba como si fuera estúpida, como si no fuera nada. «Sé un poco de piano»,
dijo Sara en voz baja. Inmediatamente se arrepintió de haber dicho algo. Richard sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que había encontrado debilidad en un enemigo. ¿Un poco? ¿Qué significa eso? ¿Sabes tocar Twinkle, Twinkle, Little Star? Algunas personas en las mesas cercanas empezaron a reír. Pensaron que esto era entretenido. Un hombre rico se burlaba de una camarera pobre. Lo encontraron divertido en lugar de cruel. Sara sintió que su rostro se ponía aún más rojo. Quería desaparecer. Pero también estaba enojada. Esta gente no sabía nada de ella. No sabían lo que había sacrificado. No sabían lo buena que solía ser. Puedo tocar más que canciones infantiles, dijo Sara. Su voz seguía siendo baja, pero había algo nuevo en ella, algo que llamó la atención de Richard. ¿En serio?, dijo Richard. Se reclinó en su silla y cruzó los brazos. ¿Cuánto más? ¿Puedes tocar Feliz Cumpleaños? ¿Puedes tocar villancicos? Ahora había más gente mirando. Las conversaciones en las otras mesas se habían detenido. Todos miraban a Sara y a Richard. Sara se sentía como si estuviera en un escenario, pero no era un escenario en el que quisiera estar. Richard se levantó de su silla. El vino lo hacía sentir un poco inestable, pero seguía siendo imponente. Era alto y vestía un traje caro. Su reloj costaba más dinero del que Sara ganó en un año. La miró como si fuera un insecto. Te diré una cosa, dijo Richard. Su voz resonó por todo el restaurante. Te voy a proponer un trato. Parece que crees que sabes tocar el piano, así que demuéstralo. Sara negó con la cabeza. Señor, debería volver al trabajo. Otros clientes necesitan $10,000. Richard lo interrumpió. El restaurante quedó en completo silencio. Incluso el personal de cocina había dejado de hacer ruido. $10,000 era más dinero del que la mayoría de la gente en la sala había ganado en meses. Si puedes tocar algo en ese piano que realmente me impresione, continuó Richard. Te daré $10,000 en efectivo aquí mismo, ahora mismo. El corazón de Sara empezó a latir con fuerza. $10,000 resolverían muchos problemas. Pagarían los medicamentos de su madre durante meses. Ayudaría a Miguel con sus gastos universitarios. Era más dinero del que podía ahorrar en un año entero. Pero Richard no había terminado. Sin embargo, dijo, cuando te avergüenzas intentando tocar algo que no eres lo suficientemente bueno, tienes que admitir algo. Tienes que admitir que solo eres una camarera, solo una sirvienta. Tienes que admitir que no tienes ningún talento real. Tienes que decirlo lo suficientemente alto para que todos aquí lo oigan. El restaurante estaba tan silencioso que Sara podía oír sus propios latidos. Todos la miraban. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que sucedía después. Este momento probablemente terminaría en las redes sociales, sin importar lo que decidiera. Sara miró a su alrededor. Vio a los demás clientes observándola como si fuera un entretenimiento. Vio al señor Peterson de pie junto a la puerta de la cocina. Su rostro reflejaba preocupación. No quería problemas en su restaurante, pero tampoco quería enfadar a su cliente más rico. Sara miró el piano. Era hermoso y perfecto. Era exactamente igual al piano de su abuela, el que habían vendido para comprar medicinas. Por un instante, Sara casi pudo oír la voz de su abuela. La música es mágica, Sara. Puede alegrar a la gente cuando está triste. Pero esto no se trataba de magia. Se trataba de un hombre rico y mezquino que quería humillarla para su propio entretenimiento. Se trataba de demostrar que los pobres deberían quedarse en su lugar. Incluso si Sara tocara bien, Richard probablemente encontraría la manera de decir que no lo había impresionado. A la gente rica como él no le gustaba perder apuestas contra los pobres. Señor, dijo Sara. ¿De verdad creo que tiene miedo?, preguntó Richard. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Tiene miedo?
porque sabe que no es tan bueno como finge ser. Algunas personas en el restaurante murmuraron que estaban de acuerdo. Querían ver qué pasaba. Habían pagado mucho dinero por la cena y ahora tenían entretenimiento gratis. En segundo lugar, Sara se sentía atrapada. Si decía que no, todos pensarían que era una cobarde. Pensarían que había mentido sobre su capacidad para tocar. Si decía que sí, probablemente se humillaría delante de toda esa gente. De cualquier manera, perdería. Pero entonces Sara pensó en su familia. Su madre necesitaba medicinas que costaban cientos de dólares al mes. Miguel trabajaba en 2 empleos de medio tiempo para ayudar a pagar la universidad. Pero no era suficiente. $10,000 lo cambiarían todo para ellos. Y había algo más. En el fondo, Sara estaba cansada de ocultar quién era en realidad. Estaba cansada de fingir ser solo una camarera. Estaba cansada de que los ricos la trataran como si fuera invisible. Tal vez era hora de demostrarles que se equivocaban con ella. ¿Qué tipo de música quieres que toque?, preguntó Sara. La sonrisa de Richard se ensanchó. Pensó que ya había ganado. Lo que tú elijas. Solo asegúrate de que sea algo que realmente impresione a alguien que sepa de música clásica. Esta era otra trampa. Richard decía que sabía de música clásica. Estaba poniendo el listón muy alto para poder afirmar después que Sara no había cumplido con sus expectativas. Pero Sara había tomado su decisión. ¿Y si no te impresiono?, Sara preguntó. Entonces admites lo que realmente eres. Richard dijo, solo una camarera con sueños imposibles. Solo alguien que no conoce su lugar en el mundo. Sara asintió lentamente. Dejó la cafetera en una mesa cercana. Le temblaban las manos, pero ya no de miedo. Le temblaban de emoción, ira y esperanza, todo mezclado. Yo lo hago, dijo Sara. El restaurante estalló en susurros y murmullos. La gente sacó sus teléfonos para grabar. Alguien inició una transmisión en vivo en redes sociales. Esto estaba a punto de convertirse en un video viral. Richard volvió a sentarse en su silla. Parecía muy satisfecho de sí mismo. Estaba a punto de ver a una pobre camarera avergonzarse intentando tocar música clásica después del terrible día que había tenido con su negocio fallido. Esto lo haría sentir mucho mejor. El señor Peterson se acercó a Sara. Sara, no tienes que hacer esto, susurró. Puedo pedirle al señor Blackwell que se vaya si te está molestando. Pero Sara negó con la cabeza. Está bien, señor Peterson. Quiero hacer esto. Sara caminó hacia el piano. Cada paso parecía eterno. Sentía las miradas de todos sobre ella. Oía a la gente susurrar y el clic de los teléfonos al tomar fotos. El banco del piano parecía muy lejano. Cuando Sara llegó al piano, se detuvo. Pasó los dedos suavemente por la lisa superficie negra. El piano era aún más hermoso de cerca. Era un piano de cola Steinway, uno de los mejores pianos jamás fabricados. Probablemente costaba más que la casa de la mayoría. Sara se sentó en el banco y ajustó su postura. Apoyó los pies en los pedales y las manos sobre las teclas. Por un momento, cerró los ojos e intentó olvidarse de toda la gente que la observaba. Intentó recordar cómo se sentía tocar para su abuela. Richard gritó desde su mesa, «Cuando quieras, a menos que hayas cambiado de opinión». Sara abrió los ojos. Miró a todos los rostros que la observaban. Gente rica con ropa cara esperando verla fracasar. Sara estaba sentada en el banco del piano con las manos sobre las teclas. El restaurante estaba en completo silencio. Podía sentir 40 pares de ojos observando cada movimiento. Algunos levantaban sus teléfonos para grabar. Otros se inclinaban hacia adelante en sus sillas para ver mejor. La presión era enorme. Su corazón latía tan rápido que temía que la gente pudiera oírlo. $10,000. Esa cifra no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Era más dinero del que jamás había visto a la vez. Era suficiente para pagar las facturas médicas de su madre durante 6 meses.
Era suficiente para ayudar a Miguel a comprar los libros de texto para el próximo semestre sin tener que trabajar horas extras en su trabajo de medio tiempo. Pero la otra parte de la cama la asustaba igual de bien. Si no lograba impresionar al señor Blackwell, tendría que admitir delante de todos que solo era camarera. Tendría que decir que no tenía ningún talento real. Sus palabras quedarían grabadas en docenas de teléfonos y se compartirían por todo Internet. Sara intentó recordar la última vez que había tocado el piano. Había sido hacía casi 3 años. Había encontrado un piano viejo en el sótano de una iglesia donde a veces asistía a los servicios dominicales. El pastor la dejaba practicar allí hasta altas horas de la noche, cuando no había nadie. Pero incluso eso había sido solo unas pocas veces antes de que su horario de trabajo se volviera demasiado apretado. Antes de eso, había sido incluso más tiempo. Su última sesión de práctica real había sido en Chileyard, en una de las salas de práctica con paredes insonorizadas y una acústica perfecta. Estaba trabajando en una pieza difícil de Rachmaninoff. Sus dedos se movían sobre las teclas como si bailaran. La música fluía de su corazón a través de sus manos y llenaba la sala de belleza. Pero esa era una vida diferente. Era cuando era Sara la estudiante de música, no Sara la camarera. Era cuando tenía tiempo para practicar 4 horas al día. Era cuando su mayor preocupación era si sacaría una A o una A y en sus exámenes de interpretación. Ahora sentía las manos rígidas e inseguras. Sus dedos habían estado sosteniendo bandejas y limpiando mesas durante años en lugar de hacer música. ¿Y si hubiera perdido su habilidad? ¿Y si todos esos años de práctica no significaban nada ahora? ¿Y si realmente era solo una camarera? Con sueños imposibles, Sara miró al público. El señor Blackwell estaba sentado a su mesa con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en el rostro. Ya estaba celebrando su victoria. Probablemente nunca había conocido a una camarera que pudiera tocar música clásica de verdad. En su mente, la gente pobre no tenía talentos sofisticados. En las otras mesas, los clientes adinerados esperaban a que comenzara el espectáculo. Algunos parecían divertidos, como si estuvieran a punto de ver una comedia. Otros parecían incómodos, como si supieran que esto era cruel, pero no quisieran interferir. Algunos parecían genuinamente curiosos por lo que sucedería después. El señor Peterson estaba de pie cerca del fregadero de la cocina. Su rostro estaba pálido de preocupación. Sara sabía que estaba pensando en su negocio. Si esto salía mal, si Sara se avergonzaba a sí misma y los clientes se enojaban, podría reflejarse. El señor Peterson siempre había sido amable con Sara y ella no quería causarle problemas. El personal de cocina se había reunido en la puerta para observar. María, la jefa de cocina, le dedicó a Sara un gesto de ánimo. Carlos, uno de los lavaplatos, hizo un pequeño gesto con el puño que significaba buena suerte. Eran sus amigos, la gente con la que trabajaba a diario. La conocían como una persona trabajadora y amable. Desconocían su formación musical, pero aún así la apoyaban. Sara cerró los ojos un momento e intentó calmar su corazón acelerado. Pensó en la voz de su abuela. La música es magia, Sara. Cuando tocas con el corazón, la magia funciona. No te preocupes por la gente que te escucha. Toca por la música en sí. Pero era difícil no preocuparse por la gente que te escucha cuando había tanto en juego. $10,000 podrían cambiar la vida de su familia. Su madre había estado racionando sus medicamentos últimamente porque eran muy caros. Tomaba pastillas cada 2 días en lugar de a diario para que le duraran más. Era peligroso, pero ¿qué otra opción les quedaba? Miguel trabajaba 20 horas a la semana en un restaurante de comida rápida mientras cursaba 5 asignaturas en la universidad. Llegaba a casa exhausto todas las noches, con grasa bajo las uñas y papeles que escribir. Nunca se quejaba, pero Sara veía lo cansado que estaba. Solo tenía 19 años. Debería estar concentrado en sus estudios, no en el dinero. Si Sara ganaba la apuesta,
podría solucionar estos problemas. Su madre podría tomar sus medicamentos correctamente. Miguel podría dejar su trabajo y centrarse en los estudios. Sara incluso podría pensar en volver a las clases de música como pasatiempo. Pero si perdía la apuesta, sería humillada delante de toda esa gente. El video probablemente se haría viral. Millones de personas verían a Sara fracasar y se verían obligadas a admitir que no tenía talento. Se convertiría en el hazmerreír de Internet. Peor aún, podría perder su trabajo si el restaurante decidiera que había causado demasiados problemas. Sara abrió los ojos y miró las teclas del piano. Estaban limpias y blancas, perfectamente cuidadas. Cada tecla representaba una nota, una posibilidad, la oportunidad de crear algo hermoso. Sara conocía estas teclas como viejas amigas. Había pasado miles de horas con pianos como este. La pregunta no era si recordaba tocar. La pregunta era si podía tocar lo suficientemente bien como para impresionar a un hombre decidido a no dejarse impresionar. Richard Blackwell le había dejado claro que la consideraba inferior. Esperaba que fracasara. Quería que fracasara porque demostraría que tenía razón en que los pobres no merecían cosas buenas. Sara comprendió que este momento era algo más que dinero. Se trataba de dignidad. Se trataba de demostrar que el valor de una persona no lo determinaban su trabajo ni su cuenta bancaria. Se trataba de demostrar que el talento y el trabajo duro importaban más que la riqueza y los privilegios. Pensó en todos los grandes músicos que provenían de orígenes humildes. La familia de Mozart era pobre. El padre de Beethoven era un alcohólico que lo vencía. Muchos pianistas famosos habían empezado con solo talento y determinación. Si ellos pudieron superar obstáculos, tal vez Sara también. Sara colocó los dedos sobre las teclas y sintió su familiar frescura. La memoria muscular comenzó a recuperarse. Sus manos encontraron la posición correcta con naturalidad. Sus muñecas se relajaron. Sus hombros se relajaron. A pesar de todo lo sucedido en los últimos años, su cuerpo aún recordaba cómo ser pianista. El restaurante permaneció en completo silencio. El teléfono de alguien vibró, pero lo silenciaron rápidamente. Un camarero en la cocina dejó caer una cuchara y el ruido pareció increíblemente fuerte. Todos esperaban que Sara comenzara. Decidió qué pieza tocar. Tenía que ser algo impresionante, pero no tan difícil como para que pudiera cometer errores. Tenía que ser algo que incluso quienes no conocían música clásica reconocieran como sofisticado. Tenía que ser algo que mostrara su habilidad técnica y su comprensión musical. Sara eligió la vellada número 1 de Chopin en sol menor. Era una pieza que había tocado muchas veces en Juilliard. Era lo suficientemente desafiante como para demostrar sus habilidades, pero lo suficientemente familiar como para que pudiera tocarla de memoria incluso después de años alejada del piano. También era dolorosamente hermosa, el tipo de música que podía hacer llorar a la gente. Respiró hondo una vez más y miró alrededor del restaurante por última vez. El señor Blackwell estaba sentado con su sonrisa cruel, seguro de que estaba a punto de humillarla. Los demás clientes sostenían sus teléfonos, listos para capturar su fracaso. El personal observaba con expresión preocupada, pero Sara también vio algo más. En la mesa de la esquina, una anciana la observaba con ojos bondadosos. La mujer le recordaba a su abuela. Asintió levemente, como animándola a ser valiente. En otra mesa, una joven que cenaba con sus padres la miraba con admiración. La chica probablemente. BLY no entendía lo que estaba pasando, pero podía ver que algo importante estaba a punto de ocurrir. Esos rostros le dieron fuerza a Sara. No tocaba solo para sí misma, ni siquiera por dinero. Tocaba para todos los que alguna vez habían sido menospreciados por sus circunstancias. Tocaba para todos a quienes les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos. Tocaba para su abuela, que creía en la magia de la música. Sara colocó las manos sobre las teclas una última vez. Las primeras notas de la balada de Chopin eran suaves y delicadas, como una pregunta. Luego, la música creció y se desarrolló,
volviéndose más compleja y emotiva hasta alcanzar un clímax poderoso capaz de conmover hasta el corazón más duro. Si Sara pudiera tocar esta pieza como solía hacerlo, si pudiera canalizar todos sus años de entrenamiento y toda su pasión reprimida en esta interpretación, tal vez pudiera ganar. Tal vez pudiera demostrarles a estas personas que la habían subestimado. Tal vez pudiera demostrar que valía la pena aferrarse a los sueños, incluso cuando la vida intentaba aplastarlos. Sara presionó la primera tecla. La nota resonó clara y pura en el silencioso restaurante. Ya no había vuelta atrás. La primera nota flotó por el restaurante como un susurro. Era suave y delicada, tocada con un control perfecto. La mano derecha de Sara encontró la melodía mientras la izquierda proporcionaba un acompañamiento silencioso. El comienzo de la primera balada de Chopin fue como el inicio de una conversación, planteando una pregunta que se respondería a lo largo de toda la pieza. Durante los primeros segundos, algunas personas en el restaurante siguieron susurrando. Esperaban una interpretación amateur, tal vez una melodía sencilla tocada con técnica básica. Pero a medida que Sara continuaba, los susurros cesaron. Había algo diferente en la forma en que tocaba las teclas. Sus dedos se movían con una seguridad y precisión que sorprendieron a todos. Richard Blackwell se inclinó hacia adelante en su silla. Su expresión de suficiencia comenzó a cambiar. Esto no era lo que había esperado. La camarera estaba tocando música clásica de verdad, y lo hacía bien. Las notas eran limpias y claras. Su ritmo era perfecto. Su técnica era obviamente profesional. Sara sintió la música fluir entre sus dedos como agua. Hacía años que no tocaba esta pieza, pero sus manos recordaban cada nota. La memoria muscular se impuso mientras sus dedos se abrían paso por las teclas sin pensarlo conscientemente. El piano respondió maravillosamente a su toque, produciendo tonos ricos y cálidos que llenaron la sala. A medida que la pieza se desarrollaba, la confianza de Sara crecía. El suave inicio dio paso a pasajes más complejos. Su mano izquierda tocaba intrincadas líneas de fondo, mientras que la derecha danzaba a través de difíciles cadencias y arpegios. La música comenzó a contar una historia de anhelo y esperanza, de sueños que parecían imposibles pero se negaban a morir. La anciana sentada en la mesa de la esquina dejó su copa de vino y escuchó atentamente. Había estudiado piano de joven y reconocía una interpretación excepcional al oírla. No se trataba solo de una interpretación competente. Era arte. La camarera no solo tocaba las notas correctamente. Interpretaba la música con la profundidad y la comprensión que emanaban de años de estudio serio. El señor Peterson se quedó paralizado junto a la puerta de la cocina. En todos sus años al frente del restaurante, nunca había sucedido algo así. Había contratado a Sara porque era confiable y profesional con los clientes. No tenía ni idea de que poseía ese increíble talento. La música estaba transformando su comedor en una sala de conciertos. La joven de la mesa 8 estaba completamente fascinada. Llevaba 2 años tomando clases de piano y le costaba tocar canciones sencillas. Ver a Sara tocar con tanta destreza y gracia le hizo comprender lo que se podía lograr con dedicación y práctica. Los padres de la joven estaban igualmente asombrados. Se susurraban lo hermosa que era la música. Sara llegó a la parte central de la balada, donde la melodía se volvió más intensa y emotiva. Todo su cuerpo se movía con la música. Sus hombros se balanceaban suavemente, con la cabeza inclinada mientras escuchaba la armonía que estaba creando. Años de pasión musical reprimida se derramaban entre sus dedos. El personal de cocina había abandonado su trabajo por completo. María, la jefa de cocina, tenía lágrimas en los ojos. Había trabajado con Sara durante 6 meses y creía conocerla bien. Pero esta revelación fue impactante. Carlos, el lavaplatos, se quedó boquiabierto de asombro. Incluso los ayudantes de camarero habían dejado de recoger las mesas para escuchar. A medida que la música se volvía más compleja, la destreza técnica de Sara se hizo innegable.
Tocaba escalas rápidas con perfecta uniformidad. Cruzaba las manos en pasajes complicados sin perder una sola nota. Usaba los pedales del piano con maestría para crear armonías ricas y sostenidas. Cada detalle demostraba años de formación profesional. Richard Blackwell sintió que su confianza se desmoronaba. Esperaba avergonzar a una pretenciosa camarera que creía poder tocar el piano. En cambio, escuchaba una interpretación mejor que cualquier otra que hubiera escuchado en conciertos caros. Su instinto para los negocios le decía que estaba a punto de perder la apuesta, y la perdería estrepitosamente. Pero Sarah ya no jugaba para ganar una apuesta. Se había olvidado del dinero, del desafío y de la multitud que la observaba. Estaba absorta en la música, reconectando con una parte de sí misma que había estado enterrada durante años. Cada nota era un recuerdo del aliento de su abuela. Cada frase era un recordatorio de por qué se había enamorado de la música en primer lugar. El velad entró en su sección más difícil, donde ambas manos tocaban melodías rápidas y entrelazadas. A Sarah le había llevado meses dominar este pasaje cuando estaba en Juilliard. Requería no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión musical. Sarah sorteó estos desafíos a la perfección, sus dedos recorriendo las teclas con una velocidad y precisión impresionantes. La gente de los restaurantes cercanos podía oír la música a través de las ventanas. Los transeúntes se detenían a escuchar. Algunos se pegaron al cristal para ver de dónde provenía ese hermoso sonido. La voz empezó a correrse en redes sociales a medida que la gente publicaba videos con subtítulos como "No vas a creer lo que está pasando en este restaurante". Dentro, el ambiente era electrizante. Todos en el comedor comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Las conversaciones se habían interrumpido por completo. La cena quedó en el olvido. Incluso los camareros habían hecho una pausa para escuchar. Los únicos sonidos eran la música de Sarah y alguna que otra exclamación de asombro del público. La interpretación de Sarah de la pieza fue profundamente personal. Interpretó los tiernos pasajes con una delicadeza desgarradora, pensando en las manos de su abuela, guiando las suyas sobre las teclas del piano. Tocó las poderosas secciones con férrea determinación, canalizando toda su frustración por tener que renunciar a sus sueños. La música se convirtió en una conversación entre quien solía ser y en quien se había visto obligada a convertirse. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, la interpretación de Sarah se volvió aún más intensa. La melodía se elevó por encima de armonías complejas. Su mano izquierda marcaba un ritmo constante y dinámico, mientras que su mano derecha cantaba el tema principal con una expresión apasionada. El volumen aumentaba, pero la claridad nunca disminuía. Cada nota se mantenía perfectamente articulada, incluso en los pasajes más desafiantes. Richard Blackwell se dio cuenta de que estaba presenciando algo que lo perseguiría el resto de su vida. Esta joven, a quien había descartado como insignificante, se revelaba como una artista de extraordinario calibre. Su talento era innegable, su habilidad abrumadora. La había desafiado, esperando una victoria fácil, pero en cambio había desatado una fuerza de la naturaleza. El clímax del bell llegó como una tormenta. Las manos de Sarah recorrieron todo el teclado, interpretando acordes potentes y brillantes secuencias que mostraban toda la gama del piano. La música llenó cada rincón del restaurante con una belleza y una emoción abrumadoras. Algunos del público lloraban sin darse cuenta. Entonces, tan repentinamente como había llegado la tormenta, ésta comenzó a calmarse. Sarah guió la música hacia un territorio más suave, tocando la melodía final con exquisita ternura. Su toque se volvió más suave, más íntimo. Las últimas frases de la pieza parecían una canción de cuna o la despedida de un querido amigo. Sarah tocó las notas finales con una sincronización y una expresión perfectas. La última cuerda quedó suspendida en el aire un largo instante antes de desvanecerse en el silencio. Levantó las manos del teclado y permaneció inmóvil, como si temiera romper el hechizo que había creado. Durante varios segundos,
El restaurante permaneció en completo silencio. La gente parecía tener miedo de respirar, de perturbar la magia que acababa de ocurrir. El silencio se prolongó mientras todos procesaban lo que acababan de experimentar. Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era la anciana sentada en la mesa de la esquina, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. A sus aplausos se unieron otros, primero con cautela, luego con creciente entusiasmo. En cuestión de segundos, todo el restaurante estalló en un estruendoso aplauso. La gente se levantó de sus mesas, vitoreando y silbando. El personal de cocina salió corriendo a unirse a la ovación. Incluso los camareros aplaudían con enormes sonrisas. La joven de la mesa 8 saltaba de emoción. Sus padres aplaudían con tanta fuerza que les dolían las manos. Sara se sentó en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Había olvidado lo que se sentía compartir su música con el público. Los aplausos la inundaron como agua tibia, sanando heridas que ni siquiera sabía que aún cargaba. Por primera vez en años, se sintió ella misma de nuevo. Pero en medio de toda la celebración, Sara recordó por qué había tocado. Miró hacia la mesa de Richard Blackwell. Él seguía sentado en su silla, pero su expresión había cambiado por completo. La sonrisa arrogante había desaparecido. En cambio, parecía atónito. Sentía humildad, y quizás incluso vergüenza. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente sacaba sus teléfonos para llamar a amigos y familiares. Tienen que saber lo que acaba de pasar, decían. Acabo de presenciar la interpretación de piano más increíble de mi vida. Finalmente, los aplausos comenzaron a apagarse. La gente regresó lentamente a sus asientos, todavía rebosantes de emoción e incredulidad. Sara permaneció al piano, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando a ver qué pasaba a continuación. Había tocado con todas sus fuerzas. Había demostrado sin lugar a dudas que poseía un talento musical extraordinario. Pero aún no sabía si había ganado la apuesta. Esa decisión le correspondía a Richard Blackwell, el hombre que la había retado a demostrar su valía. Sara lo miró desde el otro lado del restaurante y esperó su veredicto. Richard Blackwell estaba sentado en su silla como un hombre al que le hubiera caído un rayo. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente al tomar su copa de vino. La expresión arrogante que lo había definido toda la noche había desaparecido por completo. En su lugar, había algo que parecía conmoción, confusión y quizás incluso miedo. Nunca se había equivocado tanto en nada en toda su vida. Durante 58 años, Richard se enorgulleció de su capacidad para juzgar a las personas con rapidez y precisión. Esta habilidad le había hecho ganar miles de millones de dólares en negocios. Podía mirar a alguien y saber en minutos si le era útil o no. Pensaba que Sara era solo otra persona pobre con delirios de grandeza. Pero lo que acababa de presenciar era imposible según su comprensión del mundo. Las camareras no tocaban el piano clásico como profesionales de talla mundial. La gente pobre no poseía la formación sofisticada que Sara acababa de demostrar. La actuación que había escuchado era mejor que cualquier otra que hubiera experimentado en el Lincoln Center o el Carnegie Hall. Los aplausos finalmente se apagaban, pero la gente seguía mirando a Sara con asombro y admiración. Estaba sentada en el banco del piano con una postura perfecta, con las manos juntas en silencio sobre su regazo. No había arrogancia en sus modales, ninguna exigencia de elogios ni reconocimiento. Simplemente esperó a ver qué pasaba. Richard sabía que todos en el restaurante lo observaban. La apuesta había sido pública y grabada en docenas de teléfonos. No podía fingir que Sara no lo había impresionado. Su actuación había sido absolutamente impecable. Incluso alguien sin conocimientos musicales podría reconocer la extraordinaria habilidad que había demostrado. Pero la sorpresa de Richard fue más profunda que simplemente haberse equivocado sobre las habilidades de Sara. La música lo había afectado de maneras inesperadas. Durante los pasajes más hermosos de la pieza de Chopin,
Richard sintió emociones que creía haber enterrado años atrás. Recordó lo que era ser joven y tener esperanza. Recordó lo que era creer en la belleza, el arte y el potencial humano. Durante unos minutos, mientras Sarah tocaba, Richard se olvidó del dinero, los negocios y la constante competencia que dominaba su vida. Simplemente escuchó algo hermoso creado por otro ser humano. Había pasado tanto tiempo desde que Richard había experimentado la belleza pura que casi había olvidado que existían. Ahora, al mirar a Sarah, Richard sintió algo que rara vez experimentaba: vergüenza. Había intentado humillar a esta joven para su propio entretenimiento. Había asumido que era inferior a él en todos los sentidos. Había usado su riqueza y poder para crear una situación en la que pudiera ser avergonzada públicamente. Y todo esto porque estaba enojado por su negocio fallido. La verdad golpeaba a Richard como una serie de golpes físicos. Sarah no solo tenía talento. Era extraordinariamente dotada. El nivel de habilidad que había demostrado provenía de años de entrenamiento intensivo. No se aprende a tocar el Chopin así con videos de YouTube ni con clases informales. Obviamente, Sarah había recibido la mejor educación musical posible. La mente empresarial de Richard comenzó a analizar lo que había presenciado. La técnica de Sarah era impecable. Su interpretación era sofisticada y personal. Su presencia escénica era natural y cautivadora. Estas eran las cualidades de una pianista de concierto profesional. Entonces, ¿por qué trabajaba de camarera en su restaurante favorito? La respuesta obvia era que algo había salido mal en la vida de Sarah. Algo la había obligado a abandonar lo que claramente era una prometedora carrera musical. Richard había visto suficiente mundo para saber que el talento por sí solo no bastaba para garantizar el éxito. Muchas personas talentosas se descarrilaban por circunstancias ajenas. Mientras Richard seguía observando a Sarah, comenzó a verla de otra manera. En lugar de una sirvienta que existía para traerle comida y vino, vio a un ser humano complejo con su propia historia, luchas y sueños. Por primera vez en años, Richard sintió genuina curiosidad por la historia de otra persona. Sarah finalmente se levantó del piano. Se tranquilizó. Se quitó el uniforme y caminó lentamente hacia la mesa de Richard. El restaurante seguía bullendo con las conversaciones sobre su actuación, pero la gente le cedía el paso respetuosamente. Ya no era solo la camarera. Se había convertido en alguien especial. Cuando Sarah llegó a la mesa de Richard, se quedó en silencio esperando a que él hablara. Su expresión era tranquila pero cautelosa. Había cumplido con su parte del desafío, pero no sabía qué diría Richard. Los hombres ricos como él eran conocidos por encontrar maneras de evitar pagar sus deudas, especialmente a personas que consideraban inferiores. Richard miró a Sarah e intentó encontrar las palabras adecuadas. Su confianza habitual había desaparecido por completo. Se sentía como una persona insignificante en presencia de alguien verdaderamente extraordinario. El vino que había bebido antes no le ayudaba a pensar con claridad, pero sabía que tenía que decir algo. Eso era, empezó Richard, pero se detuvo. Se dio cuenta de que no tenía palabras adecuadas para describir lo que acababa de experimentar. Eso era increíble. Sarah asintió cortésmente, pero no dijo nada. Esperaba saber si Richard consideraba su actuación lo suficientemente impresionante como para ganar la apuesta. $10,000 aún pendían de un hilo, y ese dinero podría cambiarlo todo para su familia. Richard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su billetera. Era de cuero caro y contenía más dinero del que la mayoría de la gente veía en un mes. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras contaba los billetes. Todo el restaurante observaba en silencio cómo colocaba $10,000 en efectivo sobre la mesa. «Ganaste», dijo Richard en voz baja. «Tú más de uno». Nunca había oído nada tan hermoso en mi vida. Sarah miró fijamente el dinero sobre la mesa. Era más dinero del que jamás había visto a la vez. Los billetes eran nuevos y crujientes, en su mayoría de 100 con algunos de 50.
Este dinero resolvería los problemas más urgentes de su familia y les daría un respiro por primera vez en años. Pero Richard no había terminado. Miró a Sara con una expresión que ella nunca antes le había visto. Era humilde, curioso y quizás incluso amable. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó. Sara dudó. Había ocultado su pasado musical a todos en el restaurante. Era demasiado doloroso hablar de ello y parecía irrelevante para su vida actual. Pero después de lo que acababa de suceder, sentía que le debía a Richard una respuesta sincera. Fui a Juilliard, dijo Sara en voz baja. Estaba estudiando mi maestría en interpretación de piano. El restaurante estalló en murmullos de asombro. Juilliard era una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Solo aceptaban allí a los músicos más talentosos. De repente, la extraordinaria actuación de Sara cobró sentido. Richard sintió otra oleada de vergüenza. Juilliard había intentado humillar a una pianista formada en Juilliard retándola a tocar el piano. Era como retar a un atleta profesional a correr una carrera o pedirle a un chef que cocinara un huevo. Había revelado tanto su propia ignorancia como el talento de Sara. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Richard, aunque sospechaba que la respuesta sería dolorosa. La compostura de Sara finalmente se quebró un poco. Había estado controlando sus emociones durante toda la noche, pero ahora la realidad de su situación la invadía. Seguía siendo solo una camarera con un uniforme que olía a comida. Seguía siendo alguien que limpiaba mesas para ganarse la vida mientras sus sueños se convertían en polvo. Mi padre enfermó, dijo Sara. Su voz era firme pero tranquila. Cáncer. Los tratamientos eran muy caros y nuestro seguro no lo cubría todo. Alguien tenía que trabajar para ayudar a pagar las facturas médicas. Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aquí estaba una joven que había sacrificado sus propios sueños para cuidar de su familia. Había renunciado a lo que podría haber sido una brillante carrera como concertista para trabajar en restaurantes y enviar dinero a casa. Y él había intentado humillarla para su propia diversión. Mi padre murió hace 2 años, continuó Sara. Pero para entonces había tantas deudas y mi hermano menor estaba empezando la universidad. Alguien tenía que seguir trabajando. El restaurante quedó en completo silencio mientras la gente asimilaba la historia de Sara. Muchos de los clientes adinerados nunca habían considerado qué tipo de circunstancias podrían obligar a alguien a abandonar sus sueños. Vivían en un mundo donde el dinero resolvía la mayoría de los problemas, donde el talento solía ser recompensado con el éxito. Richard se dio cuenta de que Sara no solo lo había vencido en una simple apuesta. Ella le había revelado el vacío de su propia vida. Tenía más dinero del que jamás podría gastar. Pero nunca había sacrificado nada por otra persona. Nunca había puesto las necesidades de los demás por encima de sus propios deseos. Tenía riqueza, pero ningún propósito. Éxito, pero ningún significado. ¿Qué tan cerca estabas de terminar?, preguntó Richard. 1 semestre. Sara dijo, necesitaba 1 semestre más para obtener mi maestría. Richard asintió lentamente. 1 semestre. A Sara le faltaban solo unos meses para completar su educación cuando las circunstancias la obligaron a abandonarlo todo. Había estado tan cerca de lograr su sueño antes de que la vida interviniera. Al mirar el dinero sobre la mesa, Sara sintió una mezcla de gratitud y tristeza. $10,000 ayudarían enormemente a su familia, pero no resolverían todos sus problemas. No recuperarían los años que había perdido. No cancelarían la deuda que aún le quedaba por la enfermedad de su padre, ni le devolverían la carrera musical que se había visto obligada a abandonar. Pero mientras Sara observaba a su alrededor en el restaurante a todas las personas conmovidas por su actuación, se dio cuenta de que algo importante había sucedido esa noche. Durante 20 minutos, había vuelto a ser ella misma. Recordó lo que se sentía al compartir su don con el mundo. Richard Blackwell se levantó lentamente de su mesa. El efecto del vino había desaparecido y su mente estaba completamente despejada.
Sintió que veía el mundo de forma diferente a como lo había visto hacía apenas una hora. Todo parecía igual, pero su comprensión había cambiado por completo. Se acercó a Sara, que sostenía los $10,000. El restaurante seguía bullendo de emoción por su actuación, pero la gente se quedó en silencio para observar qué sucedería a continuación. Muchos intuían que este momento era más que una simple apuesta entre un hombre rico y una camarera. Sarah Richard dijo que nunca la había llamado por su nombre hasta esa noche. En todos los meses que le había servido la cena, él simplemente la había considerado la camarera. Ahora comprendía que era una persona con un nombre, una historia y sueños que importaban. Sí, señor, respondió Sara. Seguía siendo educada y profesional, a pesar de haber ganado su desafío y haber ganado su dinero. Esto impresionó aún más a Richard. A pesar de todo lo sucedido, Sara no se había vuelto arrogante ni exigente. Se mantuvo amable y humilde. Richard respiró hondo. Lo que estaba a punto de decir les parecería una locura a todos los que lo escucharan. Sin duda, a Sara le parecería una locura, pero Richard había amasado su fortuna tomando decisiones audaces con rapidez al reconocer las oportunidades. Y ahora mismo, estaba ante la mayor oportunidad de su vida. Quiero hacerte otra oferta, dijo Richard. Una oferta real, no una apuesta ni un reto, una propuesta de negocios. Sara parecía confundida. No podía imaginar qué tipo de negocio querría un multimillonario con una camarera. No lo entiendo, señor. Richard miró a su alrededor. Todos escuchaban la conversación, y podía ver que los teléfonos seguían grabando. Pero ya no le importaba la privacidad. Lo que estaba a punto de ofrecerle a Sara era algo que quería que todo el mundo escuchara. Soy dueño de hoteles, dijo Richard. Hoteles de lujo en las principales ciudades del mundo, Nueva York, Londres, París, Tokio. Cada uno atiende a huéspedes adinerados que esperan lo mejor de la vida. Y cada uno de mis hoteles tiene un piano en el vestíbulo que nunca se toca. Sara asintió, sin entender aún a dónde llevaba esto. Los hoteles de Richard eran famosos por estar entre los más caros y exclusivos del mundo. Había visto fotos de ellos en revistas, pero nunca imaginó que pondría un pie en uno. Quiero contratarte como pianista, continuó Richard. No como camarera, ni como mesera, ni como ningún otro empleado. Como músico profesional, tocarías en mis hoteles para huéspedes que pagarían cientos de dólares solo por oírte tocar. El restaurante estalló en susurros y jadeos. Esto no era lo que nadie esperaba oír. Sara se sintió mareada por la sorpresa. Nunca imaginó que su interpretación al piano pudiera derivar en una oferta de trabajo, y menos de alguien tan poderoso y rico como Richard Blackwell. El salario inicial sería de $150,000 al año, dijo Richard. Más seguro médico completo para ti y tu familia, más bonificaciones por rendimiento según la satisfacción de los huéspedes, más gastos de viaje cuando actúes en diferentes hoteles. Sara se quedó atónita con las cifras. $150,000 era más de lo que podría ganar en 5 años como camarera. Era suficiente para pagar todas las facturas médicas de su madre y cubrir la educación universitaria completa de Miguel. Era suficiente para cambiar la vida de su familia por completo. Pero Richard no había terminado con su oferta. Hay más, dijo. También pagaré tu regreso a Juilliard y terminar tu maestría. Matrícula completa, gastos de manutención y lo que necesites para libros y equipo. Quiero que completes tu educación. Ahora Sara sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas. Regresar a Juilliard le había parecido imposible. Solo la matrícula costaba más de $50,000 por semestre. Incluso si pudiera permitírselo, no podía dejar de trabajar para mantener a su familia. Pero Richard se ofrecía a resolver ambos problemas a la vez. Trabajarías a tiempo parcial mientras terminas la escuela, explicó Richard. Quizás funciones los fines de semana o espectáculos nocturnos cuando no tengas clases. Podemos adaptarnos a tu horario.
Lo importante es que obtengas tu título. La anciana de la mesa de la esquina empezó a aplaudir de nuevo. Otros clientes. Los demás se unieron, mostrando su aprobación a la generosa oferta de Richard. Incluso el personal de cocina vitoreaba desde la puerta. Todos podían ver que algo maravilloso estaba sucediendo. Pero Sara seguía en shock. Parecía un sueño demasiado bueno para ser realidad. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué harías esto por mí? Richard hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Algo que él mismo aún estaba descubriendo. Porque he pasado toda mi vida ganando dinero, pero nunca he creado nada hermoso. Esta noche, me mostraste cómo es la belleza. Me mostraste lo que significa tener verdadero talento y un verdadero propósito. Miró a su alrededor, a todos los rostros que los observaban. He tenido éxito en los negocios, pero nunca he hecho nada que realmente importara. Contratarte, ayudarte a desarrollar tu don. Eso sí que importaría. Sería algo de lo que podría estar orgulloso. La voz de Richard se volvió más tranquila y personal. He sido rico durante 30 años, pero nunca he sido feliz. Esta noche, al escucharte tocar, me sentí más feliz que en décadas. Si puedo ayudarte a compartir tu música con el mundo, quizás algo de esa felicidad se quede conmigo. Sara lloraba, pero eran lágrimas de alegría e incredulidad. Después de años de lucha y sacrificio, alguien le ofrecía la oportunidad de volver a perseguir sus sueños. Alguien creía en su talento lo suficiente como para invertir en su futuro. Hay una cosa más, dijo Richard. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Estoy creando una fundación, una organización benéfica que ayuda a jóvenes artistas de familias con bajos recursos a continuar su educación y sus carreras. Quiero que me ayudes a dirigirla. Esta fue la mayor sorpresa hasta el momento. Sara nunca se había imaginado involucrada en la gestión de una organización benéfica o fundación. No sé nada de ese tipo de trabajo, dijo. Sabes lo que es tener talento, pero no dinero, respondió Richard. Sabes lo que es tener sueños, pero enfrentar obstáculos imposibles. Ese conocimiento es más valioso que cualquier título empresarial. Tú entiendes a estos jóvenes artistas porque has estado donde ellos están. Richard observó el restaurante lleno de gente adinerada. He vivido en una burbuja toda mi vida. Solo he conocido gente adinerada que nunca tuvo que elegir entre sus sueños y la supervivencia de su familia. Puedes ayudarme a entender cómo ayudar de verdad a quienes más lo necesitan. La idea de la fundación entusiasmó a Sara casi tanto como la oferta de trabajo. Pensó en todos los jóvenes músicos talentosos que probablemente estaban renunciando a sus sueños en ese momento porque no podían permitirse continuar su educación. Si pudiera ayudar aunque fuera a algunos de ellos, daría sentido a todas las dificultades que había soportado. Otros clientes del restaurante comenzaron a acercarse a su mesa. La noticia de la oferta de Richard se extendió rápidamente y la gente quería ser parte del momento. La niña que había estado viendo tocar a Sara tiró de la manga de su madre. «Mami, quiero tocar el piano como ella», dijo la niña. Esto hizo sonreír a Sara entre lágrimas. Tal vez podría inspirar a otros jóvenes músicos a perseguir sus sueños. Sueños. Un hombre de mediana edad con un traje caro se adelantó. «Disculpe», le dijo a Sara. «Soy James Morrison. Dirijo un local de música clásica en el centro. Después de escucharte tocar esta noche, me encantaría hablar sobre contratarte para un recital como solista». Otra mujer se acercó. «Soy Linda Chen, de la sección de arte del New York Times. ¿Estaría dispuesta a concederme una entrevista sobre lo que pasó aquí esta noche? Esta historia necesita ser contada». Sara estaba abrumada por toda la atención y las oportunidades que se le presentaban de repente. Hacía unas horas, había sido invisible para esta gente. Ahora la trataban como a una celebridad. Pero sabía que el verdadero cambio había comenzado con el desafío de Richard y su oferta inesperada. Richard observó todo esto con satisfacción.
Se había propuesto humillar a Sara, pero en cambio, había despertado de nuevo su carrera musical. También había descubierto algo sobre sí mismo que desconocía. Ayudar a alguien a tener éxito se sentía mejor que cualquier trato comercial que hubiera cerrado. Así que, dijo Richard, extendiendo la mano. Ah, Sara. Trato hecho. Sara miró su mano extendida, y luego a toda la gente que los observaba expectante. Pensó en su madre, que por fin podría pagar una atención médica adecuada. Pensó en Miguel, que podría centrarse en sus estudios sin preocuparse por el dinero. Pensó en su abuela, que siempre había creído que la música era magia. Y lo más importante, pensó en sí misma. Por primera vez en años, podía imaginar un futuro en el que fuera a la vez una hija hermosa y una música profesional. Podría cuidar de su familia y perseguir sus sueños. Podría ser quien estaba destinada a ser. Sara extendió la mano de Richard y la estrechó con firmeza. Sí, dijo. Trato hecho. El restaurante estalló en aplausos y vítores. La gente tomaba fotos y vídeos para compartir en redes sociales. La historia de la camarera que tocaba el piano y cambió el corazón de un multimillonario estaba a punto de dar la vuelta al mundo. Pero Sara pensaba en el mañana. Por primera vez en 3 años, estaba entusiasmada con el futuro. 6 meses después, Sara Martínez cruzó el escenario en la ceremonia de graduación de Juilliard. Llevaba una toga y birrete negro sobre su mejor vestido, el que había comprado específicamente para ese momento. En sus manos, llevaba su maestría en interpretación de piano, el diploma que pensó que nunca recibiría. El público estaba lleno de personas que se habían convertido en partes importantes de su nueva vida. Su madre estaba sentada en primera fila, sana y sonriendo por primera vez en años. Los costosos medicamentos que ahora podía permitirse habían mejorado drásticamente su condición. Junto a ella estaba Miguel, quien acababa de terminar su 3er año de universidad con un promedio perfecto. Sin el estrés de trabajar para mantener a la familia, había podido concentrarse por completo en sus estudios. Richard Blackwell estaba sentado a su lado, con aspecto orgulloso y genuinamente feliz. Durante los últimos 6 meses, se había convertido en un amigo inesperado y mentor para la familia de Sara. Cumplió cada promesa que hizo esa noche en Leonardan, e incluso hizo más de lo que inicialmente ofreció. Los profesores de Sara en Juilliard quedaron asombrados con su historia. Cuando regresó a la escuela, descubrieron que su forma de tocar había mejorado durante sus años fuera. Las experiencias vitales que había adquirido trabajando para mantener a su familia habían añadido profundidad emocional a su interpretación musical. Su recital final había sido uno de los más conmovedores en la historia reciente de la escuela. Mientras Sara cruzaba el escenario para recibir su diploma, escuchó fuertes aplausos del público. Pero también escuchó algo más que la hizo sonreír: el sonido de la música de piano que provenía de las salas de práctica. Jóvenes músicos trabajaban en sus propios sueños, tal como ella lo había hecho años atrás. Después de la ceremonia, hubo una recepción para los graduados y sus familias. Sara se encontró rodeada de compañeros, profesores y familiares que querían felicitarla. Pero también notó a varios jóvenes músicos que parecían nerviosos y fuera de lugar. Eran estudiantes becados de familias de bajos recursos, el tipo de estudiantes que a menudo luchaban por encajar en universidades caras como Juilliard. Sara se acercó a ellos. «Hola», dijo. «Soy Sara Martínez. Yo también me acabo de graduar». Un joven que parecía provenir de una familia latina como la suya sonrió tímidamente. «Sé quiénes son», dijo. «Todos conocen su historia. Eres bastante famoso aquí». Sara se rió. «Solo soy alguien que tuvo una segunda oportunidad». «¿Cómo te llamas?» «Carlos Rivera», dijo. «Empiezo mi 2.º año en septiembre. Actuación de violín». Sara conversó con Carlos y los demás estudiantes becados durante varios minutos. Aprendió sobre sus orígenes y sus dificultades para costear su educación. Muchos de ellos trabajaban a tiempo parcial como ella.
Algunos estaban considerando abandonar la escuela por presiones económicas. ¿Han oído hablar de la Fundación Blackwell?, les preguntó Sara. Negaron con la cabeza. La fundación era aún nueva y poco conocida. Es un programa de becas para músicos talentosos de familias de bajos recursos, explicó Sara. Ofrecemos apoyo financiero completo a estudiantes que, de otro modo, tendrían que dejar sus estudios. Ahora colaboro. Los ojos de los estudiantes se iluminaron de interés y esperanza. Sara repartió tarjetas de visita con la información de contacto de la fundación. Si conocen a alguien que necesite ayuda, por favor, pídanle que se ponga en contacto con nosotros. Precisamente por eso existimos. Esta conversación le recordó a Sara por qué su nueva vida se sentía tan significativa. Sí, estaba volviendo a actuar profesionalmente, lo que cumplía sus sueños artísticos. Pero ayudar a otros jóvenes músicos a continuar su formación le dio a su trabajo un propósito más profundo. Durante los últimos 6 meses, Sara había actuado en 5 hoteles de Richard. Cada actuación había agotado las entradas, y los huéspedes adinerados pagaban precios elevados para escucharla tocar en ambientes íntimos. Los críticos musicales habían escrito reseñas entusiastas elogiando tanto su habilidad técnica como su expresividad emocional. Pero las actuaciones favoritas de Sara eran las que ofrecía para la fundación. Una vez al mes, ofrecía conciertos gratuitos en centros comunitarios y escuelas de barrios de bajos recursos. Este público le recordaba a su abuela y la creencia de que la música debe ser compartida con todos, no solo con quienes pueden permitirse entradas caras. La fundación ya había ayudado a 15 jóvenes músicos a continuar su educación. Algunos estudiaban en Juilliard y otras escuelas prestigiosas. Otros asistían a programas menos famosos pero igualmente importantes en todo el país. Cada estudiante tenía una historia similar a la de Sara. Un gran talento combinado con dificultades económicas. Richard se acercó a Sara durante la recepción con 2 copas de champán. «Felicidades», dijo, entregándole una copa. «Tú». Su abuela estaría muy orgullosa. Sara le había contado a Richard muchas historias sobre su abuela durante los últimos meses. Él las había escuchado atentamente, intentando comprender cómo alguien podía sacrificar tanto por su familia sin perder nunca la fe en el poder de la música. Ella también estaría orgullosa de ti. Sara dijo, has cambiado tantas vidas a través de la fundación. Richard sonrió, pero Sara se dio cuenta de que pensaba en algo serio. Tengo noticias, dijo. La fundación ha recibido su mayor donación hasta la fecha. Un donante anónimo nos ha dado $5 millones. Sara abrió mucho los ojos. $5 millones ayudarían a cientos de jóvenes músicos. ¿Quién era?, preguntó. Richard pareció un poco avergonzado. Bueno, no fue completamente anónimo. Fui yo. Decidí hacer una importante contribución personal a nuestro trabajo. Sara no estaba del todo sorprendida. Durante los últimos meses, había visto a Richard transformarse de un hombre de negocios frío y egoísta a alguien que realmente se preocupaba por ayudar a los demás. El cambio había sido gradual, pero real. ¿Hay más?, continuó Richard. Quiero expandir la fundación internacionalmente. También quiero ayudar a jóvenes músicos de otros países. Y quiero que seas la directora a tiempo completo. Esta fue una decisión importante para Sara. Le encantaba actuar y su carrera como concertista de piano apenas comenzaba a despegar, pero el trabajo en la fundación le parecía igual de importante. ¿Puedo hacer ambas cosas?, preguntó. ¿Puedo seguir actuando mientras dirijo la fundación? Por supuesto, dijo Richard. De hecho, creo que tus actuaciones ayudan a promover nuestra causa. Cuando la gente te escucha tocar y conoce tu historia, quiere apoyar a otros músicos como tú. Sara pensó en esta oportunidad. Dirigir una fundación internacional sería un reto y una recompensa. Podría ayudar a jóvenes músicos de todo el mundo a perseguir sus sueños. Sería una forma de honrar la creencia de su abuela de que la música podía cambiar vidas. Sí, dijo Sara. Lo haré.
La sonrisa de Richard se ensanchó. Hay una sorpresa más, dijo. ¿Recuerdas a ese joven violinista que acabas de conocer? Carlos Rivera. Sara asintió. Será nuestro primer estudiante de intercambio internacional. Lo enviaremos a estudiar a Viena durante un semestre con uno de los mejores profesores de violín del mundo. Sus gastos estarán completamente cubiertos. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. Carlos le había contado su sueño de estudiar en Europa, pero su familia nunca pudo permitirse semejante oportunidad. Ahora, la fundación lo estaba haciendo posible. Mientras continuaba la recepción, Sara conversó con sus compañeros graduados y sus familias. Muchos de ellos provenían de familias adineradas y nunca se habían preocupado por pagar su educación. Pero estaban realmente impresionados por la historia de Sara y su dedicación a ayudar a los demás. Una compañera de clase, una pianista llamada Jennifer, de familia adinerada, se acercó a Sara con una propuesta. «Quiero ayudar con tu fundación», dijo. «He estado pensando en lo afortunada que soy de haber tenido todas las ventajas. Quiero usar mi privilegio para ayudar a músicos que no fueron tan afortunados». Esta conversación dio origen a la siguiente gran iniciativa de la fundación. Sara y Richard decidieron crear un programa donde músicos adinerados pudieran patrocinar becas para estudiantes de bajos recursos. Sería una forma para que los artistas privilegiados contribuyeran a su comunidad. Más tarde esa noche, la familia de Sara se reunió en un buen restaurante para celebrar su graduación. Era el mismo lugar caro donde Sara solía trabajar como camarera, pero ahora estaba sentada a la mesa como invitada, luciendo su vestido de graduación y hablando de su brillante futuro. Miguel levantó su copa para brindar. «Por mi hermana», dijo, «quien nunca renunció a sus sueños y nunca dejó de cuidar de nuestra familia». La madre de Sara se secó una lágrima. «Tu padre estaría muy orgulloso», dijo. «Siempre supo que eras especial». Richard, quien había sido invitado a la celebración familiar, también levantó su copa. «Por Sara», dijo, quien le enseñó a un anciano que nunca es tarde para encontrarle sentido a la vida. Mientras chocaban sus copas, Sara reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella noche en Leernard. Había pasado de ocultar su talento musical a compartirlo con el mundo. Había pasado de tener dificultades para pagar las cuentas a dirigir una fundación que ayudaba a otros músicos. Y lo más importante, había aprendido que a veces los peores momentos de la vida pueden dar lugar a las mejores oportunidades. A la mañana siguiente, Sara recibió una llamada que marcaría un nuevo comienzo. Era de la directora artística del Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. La directora, la señora Martínez, le dijo, «Nos gustaría invitarla a un recital en el Carnegie Hall la próxima primavera. Hemos oído hablar de su extraordinaria historia y de su hermosa interpretación. Creemos que nuestro público estaría muy interesado en su música». Sara casi colgó el teléfono. El Carnegie Hall era donde actuaban los mejores músicos del mundo. Era el sueño de cada clase. Músico icónico para tocar en ese famoso escenario. «Sí», dijo Sara sin dudar. «Sería un honor».